Bienvenidos, queridos amigos, a esta reflexión de la Palabra de Dios. Hoy es lunes santo y les invito para que meditemos el Evangelio de este día tomado de San Juan capítulo 12 versículos del 1 al 11. 6 días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él en la mesa. María tomó una libra de perfume de nardo, auténtico y costoso, y le ungió a Jesús los pies, y se los enjugó con su cabellera, y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dice: ¿por qué no se ha vendido ese perfume por 300 denarios para dárselo a los pobres? Esto lo dijo no porque le importasen los pobres, sino porque era un ladrón, y como tenía la bolsa llevaba lo que iban echando. Entonces Jesús dijo: déjala, lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tenéis con vosotros, pero a mí no siempre me tenéis. Una muchedumbre de judíos se enteró de que estaba allí, y fueron no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, al que había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes decidieron matar también a Lázaro, porque muchos judíos por su causa se les iban y creían en Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este lunes santo, la Iglesia nos propone este Evangelio de la unción en Betania. Unción que hace María, la hermana de Lázaro y de Marta. Ella rompe un frasco de perfume de nardo costosísimo. Tanto es así que Judas Iscariote dice que se podía haber vendido en unos 300 denarios. ¡300 denarios! ¿Se imaginan cuánto era eso, mis queridos hermanos? Más o menos para que ustedes se hagan una idea. Equivalían en tiempos de Jesús a unos 300 días de trabajo, porque un denario era el sueldo que recibía un obrero por un día de trabajo. Es decir, que este perfume costaba 300 días de trabajo, casi que un año de trabajo. Y a María no le importa ofrecérselos al Señor. Pero el que sí se molesta con esta acción es Judas Iscariote, porque dice: ¡qué desperdicio! Ese perfume se podía haber vendido y ese dinero habérselo dado a los pobres. Pero el mismo Evangelio aclara que a Judas no le interesaban los pobres. Es que, hermanos, acá entre nos, quien habla mucho de los pobres es quien en realidad menos le interesan los pobres. Porque al que verdaderamente le interesan los pobres no habla, sino que actúa. Ahora bien, tanto Judas Iscariote como esta María eran discípulos del Señor, pero son dos maneras distintas de relacionarse con Él. En María vemos un corazón grande que le ofrece a Jesús lo mejor que tiene. María tiene un corazón generoso y desprendido. Judas, por el contrario, tiene un corazón mezquino, tacaño, que no solo no hace nada por el Señor, sino que critica a quien sí lo hace. Y les cuento algo. 20 siglos después sigue existiendo el síndrome de Judas Iscariote. ¿Ustedes saben cuál es el síndrome de Judas Iscariote? Miren, antes de decirles cuál es este síndrome, les recuerdo lo que Judas dijo en este Evangelio. ¿Por qué no se vendió este frasco de perfume de 300 denarios para dárselo a los pobres? Ahora bien, aquí viene el síndrome de Judas Iscariote. A ver si les parece muy familiar. ¿Cuánta gente dice: ¿y por qué la Iglesia no vende todos sus bienes para dárselo a los pobres? ¿Y por qué el Vaticano no vende sus bienes para dárselo a los pobres? ¿No se les parece
esas frases muy idénticas a las que dijo Judas en este evangelio? Claro. Y ojo que el Señor dijo que Judas lo decía no porque le interesaran los pobres, sino porque era ladrón. Ahora bien, hermanos, no existe en el mundo una institución que por 2000 años haya estado más pendiente de los pobres, de los enfermos, de los abandonados como la misma Iglesia Católica. ¿Cuántos hospitales, cuántos lugares de caridad, cuántos orfanatos, cuántos centros de educación, cuántas ayudas para los pobres y necesitados del mundo, cuántas casas del pan? Y todo lo hace en silencio, sin buscar protagonismo, ni buscar aplausos, ni buscar reconocimientos. Muchos acusan a la Iglesia de que por qué no vende los bienes del Vaticano que están en sus museos, sin darse cuenta que solo son patrimonio cultural. Pero lo más curioso es que nunca se escucha a alguien decir que por qué la FIFA, la Federación Internacional de Fútbol Asociados, que acaudala millones y millones de dólares y euros, no se de una importantísima manera a los más pobres del mundo. No se dice, como tampoco se dice que por qué Miss Universo, que es el certamen que corona a la mujer más bella del planeta, no hace lo mismo. No, eso no se dice. Como tampoco se dice que por qué no se vende la Estatua de la Libertad que está en Nueva York para darle dinero a los pobres, o por qué no se vende la Torre Eiffel que está en París para darle dinero a los pobres. Nunca. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe por qué no se dice? Porque es que no son los templos, no son los museos, no es ninguna obra social lo que causa o mantenga la pobreza. La pobreza la causa el hombre cuando se aparta de Dios. Porque cuando el hombre le da la espalda a Dios, le da la espalda a su hermano. Cuando el hombre se aparta de Dios, se llena de egoísmo, avaricia y codicia. Y todo eso lo enloquece, a tal punto de volverse ciego e insensible para ver a su hermano que le falta un pedazo de pan. Hombre, a esas personas que tanto critican a la Iglesia, habría que preguntarles, ¿y qué venden ellos? ¿Y qué donan ellos? ¿A qué renuncian ellos? ¿Qué cosas dejan de lado para ayudar a los pobres que pueden tener cerca de su casa? Porque en la pobreza no hay en todos lados. Los pobres siempre los vamos a tener, lo dijo Jesús en este evangelio. Pero ¿y cómo es, hermanos? Pregunto, ¿cómo terminó Judas? El mismo que protestó por el despilfarro hecho a Jesús. ¿Saben cómo terminó? Terminó traicionando al Señor. Y desafortunadamente la historia se repite. El que es mezquino y tacaño con el Señor, después termina traicionándolo. Pero en cambio, ¿cómo terminó esta María? Terminó siendo fiel al Señor. Terminó siendo leal al Señor hasta el final. Porque el que es generoso con el Señor, no solamente Dios es generoso con él, sino que permanece fiel hasta el final. Pues muy bien, preguntémonos en este lunes santo, y nuestro corazón, ¿a quién se parece más? ¿Al de Judas o al de María, de Betania? Que el Señor nos bendiga a todos, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.